Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos por iniciar una conversación con Miguel Candioti. Él es profesor, licenciado en filosofía y doctor en humanidades. Y bueno, ha hecho una obra bastante importante eh, que bueno, nos llevó en este caso a poder tratar de conversar con él sobre una última publicación de este año se llama Manifiesto Anti-Individualista. Hola Miguel. Hola Gastón, ¿Cómo muchas estás? gracias por la invitación. Muy No, bien. a vos, por venir. Bueno, quería que podamos hablar con vos sobre este manifiesto Ujú. y sobre todo, bueno, eh, ¿qué te llevó, no? ¿Qué te motivó un poco a escribirlo? De alguna otra manera entendemos, o tiendo a entender de que hay un contexto, ¿no? Asociado al cambio de gobierno el año pasado, bueno, estamos ya a un año de este gobierno liberal, y bueno, me parece que va un poco por ahí, pero quería preguntarte, ¿no? ¿Por qué este manifiesto? Bien, bueno, sí, el contexto del triunfo de Milei, que ya lleva un año, se puede decir que un año avanzando, ¿no? En cierta medida, me resultó lo suficientemente preocupante como para, y esta demonización continuada, ¿no? Del comunismo, del socialismo, tan fácil, ¿no? Los zurditos, las lágrimas de zurdos que menciona todo el tiempo Milei. Yo me preguntaba, bueno, soy un tipo que se dedicó al estudio de Marx, mi tesis doctoral es sobre Marx, desde un punto de vista filosófico, tratar de entender las distintas etapas de su obra y un poco cómo funciona el pensamiento de Marx como totalidad, ¿no? En sus distintas etapas. Bueno, la impotencia de llegar al sentido común con esas ideas eh, socialistas, revolucionarias, anticapitalistas, y muy marcado siempre yo por el pensamiento de Gramsci, que justamente está asignado por esa intención de operar sobre el sentido común de manera transformadora, revolucionaria, ese sentido común que es básicamente una caja de resonancia de las ideas dominantes, ¿no? Donde pueden haber algunos núcleos de buen sentido, como dice él, algunos pensamientos críticos, pero básicamente es donde se reproduce día a día la ideología dominante. Bueno, ¿cómo hacer con, con estas ideas socialistas y comunistas y marxistas en un universo cultural donde prima de tal manera el individualismo y la demonización de todo lo que vuela a comunismo, a marxismo, el estigma fácil y absolutamente rotundo, ¿no? Entonces yo me propuse abrazar la idea del antiindividualismo como algo que en definitiva ataca el núcleo central de la derecha. La derecha es por definición individualista. Bien. Y evitar cuidadosamente los significantes, incluso eh, con el peligro de caer en plagio, ¿no? Evitar el significante Marx, evitar el significante socialismo, evitar el significante comunismo, y poner el foco en esa crítica al individualismo, ¿no? Un poco, para resumirlo en un esquema un poco de efecto que puede resultar interesante, ¿se acuerdan la famosa frase de Margaret Thatcher? La sociedad no existe, solamente existen los individuos. Bueno, si eso es el sentido común del thatcherismo, y bueno, Thatcher es una de las ídolas de Milley también, ¿no? Sí. Y se podría decir que también es el sentido común actual de la Argentina. Bueno, ¿cómo lograr instalar como sentido común que el individuo como entidad aislada, autónoma, autosuficiente, autosubsistente, no existe? Todo lo contrario, la idea contraria. ¿Cómo hacer para defender esa idea? Y eso me motiva a escribir el manifiesto antiindividualista en este momento, ¿no? En este contexto. De leer los cuatro capítulos, ¿no? Que lo Ujú. comprenden. Y bueno, en el primero, denominado Naturaleza y Trabajo en Común, Ujú. creo que en ese sentido hay de alguna manera, si bien no es una suerte de repetición de Marx, pero sí me parece muy valioso en la recuperación de una interpretación materialista del presente y de dónde venimos. Y en ese sentido, bueno, sí, aprovechar un poco el hecho de decir por qué una interpretación materialista, qué significa esto,
y asociado al título un poco, ¿qué relación ves vos entre la naturaleza y el trabajo común de la humanidad, ¿no? Bien. Sí, yo estaba absolutamente inspirado en Marx, o sea, por eso es que el fantasma del plagio ronda todo el tiempo mi escrito, pero es estratégico, no es un plagio así, y tampoco es tan aberrante porque hay alguna ideita que no es de Marx. Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral trabajé una idea bastante simple, pero que me parece bastante potente, que es esto de... Yo le reprocho a Marx en su... Marx en la última sección del capítulo 1 sobre la mercancía, el tomo 1 del Capital, él trabaja el fetichismo de la mercancía, y él empieza diciendo que con el valor de uso no hay tal fetichismo, no hay ningún problema con el valor de uso. Una mesa no oculta el hecho de que proviene del trabajo humano, que está hecha de madera, tiene 4 patas, qué sé yo. Y hoy por hoy, cuando nos las vemos con objetos mucho más complejos que una mesa, tenemos celulares, tenemos computadoras, tenemos, bueno, por no hablar de satélites, no está tan claro que el valor de uso esté exento de fetichismo. Entonces, cuando se produce, como él describe en el capítulo 1 del Capital, cuando se produce de manera fragmentada, cuando el trabajo social está fragmentado por la propiedad privada, se produce a partir de núcleos de producción privados, de espaldas uno entre sí, digamos, de espaldas entre sí, y las cosas aparecen en el mercado, ellas sí se socializan de manera directa en el mercado, mostrando valores, valor de cambio, ¿no? Valor mercantil, pero también sus propias capacidades como valor de uso, y como si fueran una cosa propia de ellas, que ellas tienen por sí mismas, ¿no? Valen por sí mismas, eso también vale para el valor de uso. Y también vale para las personas, ¿no? Entonces, y las personas tenemos nuestras propiedades, nuestras cualidades, que aparecen como méritos propios, y en realidad son productos sociales. También son el producto de un trabajo de la sociedad que se incorpora en nosotros, ¿no? Eso también se pierde de vista cuando se pierde de vista esto que viene denunciando Marx desde joven, ¿no? El trabajo social, porque no hay un trabajo inmediatamente social. Justamente, no hay cooperación de manera inmediata, directa. El trabajo social es siempre un hecho, nosotros somos una especie que trabaja de manera social permanentemente, pero bajo el reino de la propiedad privada de los medios de producción, eso no se ve, no se experimenta. La producción es privada, es siempre de manera aislada. Entonces, bueno, yo ahí hay una palabra, la palabra propiedad en alemán, aplicada a la propiedad privada es Eigentum, y aplicada a las propiedades de las cosas, a las cualidades es Eigenschaft. Yo propongo relacionar esos dos sentidos de propiedad porque también la propiedad privada termina apareciendo como una cualidad de los patrones, ¿no? Este tipo tiene la cualidad de poseer tantas hectáreas de tierra o tal cadena de supermercado o tal empresa de transporte, etc. Este tipo o estos tipos, ¿no? Ahora ya... eso también aparece como una propiedad y incluso el medio de producción también aparece como tener una cualidad de ser propiedad de, ¿no? Esta tierra es propiedad de, y eso está naturalizado. Entonces, yo todo eso lo asocio con el fetichismo del valor de uso también, que proviene de esta producción, en núcleos de producción privadas, en trabajos privados, que deduce el Marx. Por eso es un esquema muy simple, utilizando Marx para criticar a Marx, en una medida, sin salirme nunca de Marx. Y esto me permite criticar esta fetichización del individuo humano, ¿no? Y del individuo propietario, y de que las personas aparezcan poseer por sí mismas las cualidades que tienen. Y entonces en ese primer capítulo del Manifiesto Antiindividualista yo hablo de naturaleza y trabajo en común. La naturaleza y el trabajo en común de la sociedad, el trabajo que hacemos entre todos, lo veamos o no, son los dos fundamentos, los dos pilares sobre los cuales se sostiene cualquier riqueza nuestra, cualquier virtud nuestra, cualquier capacidad, cualquier propiedad nuestra. La propiedad privada o la propiedad de saber hablar, digamos. Nadie nace, ningún individuo nace, ningún individuo humano nace verdaderamente humanizado.
es la sociedad la que te humaniza, la que te proporciona las posibilidades de producir, la que te vuelve un producto social que a su vez se incorpora a la producción social. Bueno, entonces, a partir de ese también es un gesto de Marx, empezar mostrándonos como especie productora que tiene como objeto la naturaleza y que produce este metabolismo, intercambio de la naturaleza. Claro, después, cuando avanza de manera muy hegeliana, en el buen sentido, en este caso, de lo abstracto a lo concreto, Marx no tarda en mostrar que ese proceso de producción humana bajo el capitalismo, o sea, no se da de la misma manera en cualquier modo de producción, y bajo el capitalismo está absolutamente distorsionado y entorpecido por la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, lo que es una humanización conjunta de la naturaleza y de nosotros mismos mediante el trabajo en común, es al mismo tiempo, y desarrollo de las fuerzas productivas, esto que también menciona Marx, es al mismo tiempo enajenación bajo el capitalismo, o alienación, que es lo mismo, ¿no? Tomamos como base la palabra ajeno o alienus en latín. Y es, bueno, continuidad de lo salvaje, natural, en nosotros, que no termina nunca de superarse, porque no terminamos nunca de asumirnos a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos, de reconocernos como un sujeto colectivo de producción de trabajo. Un sujeto colectivo que no hay que confundirlo con ningún sujeto especulativo, pensado como un individuo, un superindividuo, ¿no? Un sujeto colectivo significa un sujeto diverso compuesto por muchas culturas, por muchos géneros, por muchas etnias, etcétera, etcétera, pero que en definitiva terminamos siendo todos partes de ese proceso. Entonces, la idea es poner el acento en eso, ¿no? en visibilizar que somos todos partes de esa producción social, y que se vuelve irrisorio pensarnos como individuos aislados, autosubsistentes, autoevidentes incluso, ¿no? Somos porque nos hacemos entre nosotros todo el tiempo, aunque eso no se vea, porque la gran trampa es que no se ve el trabajo inmediatamente social, porque no existe. Existe de manera mediada por el intercambio mercantil, mediada por el dinero. El dinero se vuelve, se apropia de todo eso, es la cosa que se apropia de todo ese poder de lo social, ¿no? Y se vuelve el objeto más preciado en el mundo. Bueno, en ese sentido que decía Miguel, respecto a lo que es que el trabajo común o colectivo de los trabajadores en este sistema social en que vivimos capitalista no se ve directamente. Hay algo también de lo que es la producción privada, ¿no? Que está hecha en empresas, en lugares donde además hay competencia, ¿no? Entre esos capitales, pero también hay bastante de construcción del sentido común, que a eso entiendo también por lo que César al principio apunta del manifiesto. Bueno, no puedo dejar de comentar por la formación de uno como economista, cuando uno entra a la facultad y le dicen que uno puede pensar la economía como si fuese la situación de un náufrago, ¿no? De aquella persona, por la analogía del personaje de Robinson Crusoe, que él está en una isla y que todos los días tiene que decidir cómo organiza su economía cotidiana para subsistir, ¿no? Bueno, eso creo que está ahí también, ¿no? Las famosas Robinsonadas que critica Marx, ¿no? Sí, pensar la especie humana desde el individuo, eso es algo con lo que corta Marx de entrada, ¿no? El joven Marx se la pasa diciendo lo humano es decir lo social, o lo social es decir lo humano, es como intercambiable. No podemos pensar a lo humano, a la humanidad, a la especie humana desde el individuo. Eso es como demasiado abstracto. Eso es un aprendizaje que tiene de Hegel, ¿no? Hegel, si quiere me pongo un poquito en profe de filosofía. Hegel le critica a Kant que siga utilizando la categoría de sustancia de origen aristotélico cuando Kant habla de la cosa en sí. Claro, hablar de una cosa en sí es hablar de una cosa que subsiste por sí misma, y lo que dice Hegel es ninguna cosa se mantiene por sí misma, está en un entramado de relaciones, ¿no? Para él esas relaciones son eminentemente relaciones de pensamiento, ¿no? Para Hegel la realidad es una totalidad de pensamiento, es un espíritu. Marx va a heredar todo ese pensamiento holístico, relacional, ¿no? Pero de una manera más concreta, va a decir, justamente, es
viniendo del pensamiento de Hegel, pensar al individuo como aislado, pensar al individuo como lo pensaba Rousseau. Fíjense qué interesante esto. Rousseau, cuando hablaba del buen salvaje, ¿no? Y él considera que la sociedad pervierte al buen salvaje y critica las teorizaciones de Hobbes y de Locke sobre el estado de naturaleza, el supuesto estado originario de la humanidad, que no podía mantenerse sin estado. Entonces, a partir del estado de naturaleza, que es un estado que se vuelve de guerra, se legitima el contrato social y el contrato originario del Estado, del gobierno, que convierta a la sociedad en una sociedad civil. Bueno, cuando estos autores teorizan esa violencia del estado de naturaleza, Rousseau dice, no, ustedes están proyectando la violencia propia de la sociedad burguesa de su momento al estado de naturaleza. Pero no se da cuenta que él mismo, al teorizar el buen salvaje como un individuo autosubsistente, que en realidad es tranquilo, vive, no se relaciona con los demás, hace la suya, ¿no? Es frugal, y después la sociedad lo corrompe. Bueno, él está también proyectando el individualismo moderno sin darse cuenta. Y no zafa de esa... Es muy difícil que los autores, incluso contemporáneos, zafen de esa mirada, de ese individualismo metodológico, ¿no? Como se suele llamar. Y Marx es algo que tiene claro de entrada, que no podemos pensar lo humano como individual. Y eso es una lección muy hegeliana, porque Hegel nos habla de superar la inmediatez, ¿no? Lo primero que se nos presenta, la imagen. O sea, es como si yo pensara que vos sos lo que estoy viendo ahora, ¿entendés? Y vos sos toda una historia y un entramado de relaciones que te hicieron y que te hacen cotidianamente. Lo mismo vale para mí, lo mismo vale para todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos cada vez más prisioneros de esa imagen, de esa inmediatez, por no hablar de la fugacidad de las pantallas y de las redes sociales, ¿no? Entonces, este escrito de divulgación, el Manifiesto Antiindividualista, busca hacer una invitación lo más breve posible, lo más sencilla posible, a dar un mapa para superar la inmediatez y pensarnos. El subtítulo es un mapa para encontrarnos, mapa conceptual para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos como sociedad, como algo más que individuos sueltos. Bien. Bueno, ahí un poco me diste pie para algo que también estaba pensado como modo de pregunta en esta conversación, pero entonces sería, sobre todo, ¿qué ventajas vos encontrás en una explicación materialista respecto a lo que decías, ¿no? Interpretaciones no solo desde el punto de vista del individualismo metodológico, sino también un tanto, diríamos, idealista, ¿no? Donde lo que somos no es lo que somos, sino lo que pensamos que somos, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Por qué vos ves que hay una ventaja en explicar un poco la realidad y el devenir desde el punto de vista materialista? Bien. Bueno, hay una sensibilidad ecológica que a veces está enfrentada con la sensibilidad social, ¿no? Hay mucha gente que le importa mucho la ecología, pero no le importa el prójimo, ¿no? No le importa la situación social y en definitiva piensa que los pobres son pobres porque se lo buscaron o porque no hicieron lo que tenían que hacer, no hicieron sus deberes. Y en cambio sí les interesa la naturaleza, el ambiente y los perritos y bueno, una serie de preocupaciones ambientalistas. Y ahí, bueno, todo este juego, ¿no? De la relación entre parte y todo, la dialéctica entre parte y todo, que uno puede aprender de Marx, de Hegel y de la filosofía en general, ¿no? ¿Qué somos nosotros como humanidad? Bueno, somos una parte de la naturaleza, una parte ínfima. Y nuestra historia también se inscribe en una historia mucho más larga que es natural, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no veía el propio Hegel. Hegel creía que historia era sinónimo de historia humana, ¿no? Marx aprende a ver, un poco con la ayuda de Darwin también y otros científicos de la época, que hay una historia natural en la que se escribe la historia humana y que toda esta transformación que nosotros llevamos adelante como especie de nuestro entorno natural también se inscribe en cambios naturales que nos afectan y en definitiva, bueno, Marx lo dice varias veces, ¿no? En el Capital, en los Rundis, dice, si el trabajo social es el padre del valor y de la riqueza, bueno, la naturaleza es la madre, lo dice con esas letras, como lo dice
la cultura andina también. La naturaleza es la madre, es nuestra madre, y no podemos olvidarnos de que, lo dice en el programa de Gotha, crítica del programa de Gotha también, ¿no? No toda la riqueza es producto del trabajo. Está la naturaleza como factor clave. No podemos olvidarnos de ese entorno que tenemos que cuidar, que tenemos que asumir como propio. Y la naturaleza está también en nosotros, en nuestra fuerza productiva, que después se cultiva mediante la sociedad, mediante la formación que nos ofrece la sociedad, pero que en definitiva traemos incorporada como fuerza muscular, como cerebro, es algo que... Por eso, los dos pilares fundamentales, ¿no? de nuestro valor como especie, nuestra riqueza como especie, la naturaleza y el trabajo en común, el trabajo de todos. Bueno, este manifiesto antiindividualista, ¿dónde se viene poniendo en práctica? Bueno, imagino que algo en la Facultad de Humanidades, donde vos das clases, hubo jornadas también de clases públicas alrededor de las tomas y la facultad. Bueno, pero sobre todo, Miguel, bueno, ¿cómo es la puesta en práctica y cómo te viene yendo? Bueno, es muy reciente todavía. Yo lo que hice fue, además, un experimento, publicarlo como página de WordPress, como una especie de blog de WordPress en formato libro, con 4 capítulos. Eso me permite ir corrigiéndolo todo el tiempo. Yo lo concibo como un work in progress y a partir de lo que me van diciendo también. Hasta ahora la repercusión es buena, no hay muchos comentarios en la caja de comentarios de la página web, no hay. Eso es raro porque si fuera muy vulnerable ya habría habido algún comentario lapidario. Y no hay. Sí ha habido algún comentario en las redes sociales donde lo compartí, alguno muy positivo. Me acuerdo un pibe porque hay una versión en inglés también, espero que más o menos decente en el inglés, uno hace lo que puede. Un chico de Filipinas que se enganchó mucho y muy entusiasmado. Y también hay gente, por ejemplo, generalmente de Europa, de países europeos, que no entiende, pero ¿por qué hacer un manifiesto antiindividualista? ¿Cuál es el problema con el individualismo? ¿No? O sea, no entienden que haya un problema ahí, ¿no? Como si uno se metiera con el individuo. Eso, digámoslo con todas las letras, ¿no? Acá nadie niega ni ataca la existencia de individuos con su singularidad, con sus propias características personales, virtudes personales. El tema es pensar el individuo como una entidad preexistente a la sociedad, que puede subsistir fuera de la sociedad, que no es un producto de la sociedad, que no está en permanente intercambio productivo con la sociedad. Y cuando digo productivo, lo digo en sentido amplio, ¿no? Esta charla es producción, nos estamos produciendo también, ¿no? Es un sentido amplio y político también, ¿no? Es un poco el sentido de producción política que Marx permite concebir, pero que él no llevó mucho a la práctica, ¿no? Creo que es una discusión quizá para otro momento, pero Marx tiene una idea de política que no es la que tenemos nosotros, que pasamos por Gramsci, que pasamos incluso por Carl Schmitt, ¿no? y por el feminismo de lo personal es político, y por Foucault y todo esto. O sea, nosotros tenemos una idea de política mucho más amplia hoy que nos permite realmente ver sin forzar la política en todos lados, ¿no? En esta charla, en un aula, en cualquier intercambio humano. Él consideraba de una manera muy estrecha la política como la política institucional, el ámbito del Estado, el Parlamento, el gobierno, los partidos y los sindicatos. Hasta ahí llegaba la política para Marx. Y entonces quedaba como muy relegada a lo superestructural y como muy la política pensada como una especie de engranaje movido por la economía, ¿no? No se veía digamos, las relaciones de producción para Marx no son en sí mismas políticas. La conciencia de clase desarrollada ahí crea política y lucha política, pero la existencia misma de las relaciones de producción no es política. ¿Sí? Incluso la relación de explotación no es política para Marx. Es una relación de poder, evidentemente hay una dominación, pero él no utiliza la palabra política para eso. Entonces, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo con las palabras para ver qué decimos cuando utilizamos el término política o lo político, para, si quieren, utilizar la distinción entre lo político y la política, que viene de Carl Schmitt también. Bueno, entonces, en ese sentido, yo propongo ahí, cuando hablo de trabajo social,
dar un sentido más amplio que el que utiliza Marx. Sabemos bien que Marx, poco porque es hijo de su época, no vio todo el trabajo reproductivo, el trabajo no pago, el trabajo de cuidado, ¿no? Dentro y fuera de los hogares. Eso también es trabajo social. Y también es trabajo social el trabajo político, que apunta no a transformar el objeto natural, sino a transformar justamente los espíritus, las relaciones sociales, bueno, los espíritus dicho de una manera muy... la psiquis, ¿no? Las formas de pensar y las relaciones humanas, ¿no? Transformar no el orden natural, sino el orden social, ¿no? Ese sería el trabajo político en el que todos estamos involucrados, sobre todo cuando nos negamos a la política, ¿no? Cuando decimos, no, yo en política no me meto, ahí es cuando me comprometo con una cierta clase de trabajo político, que es el trabajo reproductor del orden existente, ¿no? Sin saberlo, sin darme cuenta. No estoy diciendo nada nuevo, pero es un poco tomar este sentido amplio de trabajo social. Yo le propongo 3 contrastes. La práctica con la teoría, ¿no? El trabajo material que llevamos adelante por fuera de nuestras cabezas, el trabajo que incide en la realidad material. Esa sería la práctica, en contraposición al mero pensamiento u organización de las ideas. Como teoría, el trabajo neutro que opera sobre la naturaleza, como opuesto al trabajo político, que opera sobre la sociedad, como acabo de mencionar. Y en tercer lugar, el trabajo impago, el trabajo pago, ¿no? O sea, hay todo eso me lleva a mí, quizá me enredo un poco con eso y esto no puede resultar un poco polémico o poco convincente. Para mí somos una especie trabajadora, es decir, trabajadores somos todos de alguna manera. Esto puede resultar muy polémico al partido de los trabajadores. Pero los llamados trabajadores a secas, en mi esquemita serían los trabajadores expropiados. Ahí tiene que ver con el desarrollo del esquema, que el segundo capítulo se llama enajenación, el tercero se llama expropiación, y ahí también, recuperando a Marx, se plantea que la clave de funcionamiento del capitalismo no es tanto la propiedad privada de los medios de producción, sino, haciendo un juego de palabras bastante fácil, la privación de medios de producción, o sea, la privación de propiedad de medios de producción para la gran masa de las personas que somos todas trabajadoras. Entonces, eso crea el trabajo expropiado, o sea, los trabajadores que van a ser trabajadores expropiados, que son condición de posibilidad de la acumulación capitalista propiamente dicha, ¿no? La acumulación por extracción de plusvalía o por explotación. Entonces, yo soy partidario de llamar a los trabajadores o a la clase trabajadora, bueno, los trabajadores expropiados o desposeídos. Y que todos nos reconozcamos como trabajadores. Incluso los que no son trabajadores expropiados, incluso los que son hijos de la burguesía, asumir todos la bandera del trabajo social, ¿no? Y reconocer que a todos nos compete esa reapropiación de la totalidad de trabajo social y sus productos como especie, ¿no? En armonía con la naturaleza. No dejar afuera a nadie, en principio, si bien sabemos que no podemos ser ingenuos con el compromiso político de ciertos sectores, particularmente privilegiados, ¿no? Que no tienen ningún interés en cambiar el estado de cosas, ¿no? Bueno, acá diste pie al margen de algunas cosas que pueden ser más para la polémica, pero sí, en el punto ya del capítulo 2, ¿no? Que mencionaba de la enajenación, ahí por un lado hablas de lo que es un doble fetichismo, ¿no? El fetichismo que mencionabas al principio respecto de este individualismo pensado como que podríamos resumirlo en un sentido común, de que la gente nace egoísta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esta idea de alguna otra manera de que, o por lo menos si te lo preguntás, ¿no? Si individualista se es o se nace. Uh-huh. Y la otra parte respecto a una suerte de fetichismo en lo que puede ser una crítica del Estado que se es en el sentido
de un Estado que vendría a reparar, ¿no? O ser lo contrario a ese espíritu de aquellos que consideran que todos somos individualistas. Entonces, un actor que interviene para en ese mar de individualismo poner algún tipo, algún tipo de freno. Bueno, entre esos dos creo que hay como una suerte no que vos lo digas, pero lo que se ha ido creando como idea dominante es que son Estado presente, por decirlo de una manera, o liberalismo salvaje, que no hay una tercera opción. Bueno, creo que es una forma de frenar justamente el potencial que tiene el trabajo común, la socialización del trabajo que se alcanza en el capitalismo, y en ese sentido, por lo que decías de Marx, me parece que Marx, no sé si se puede decir que no ve la política dentro de la producción, creo que ve en la producción el fundamento de una política distinta, ¿no? De que el poder de la producción colectiva para transformar esa propia realidad no surge de la nada, sino que surge de ahí. Bueno, no sé cómo ves vos este punto de, bueno, hay una dicotomía para llegar en última instancia, no sé, es un tercer camino, pero que no es o Estado presente o capitalismo salvaje, porque en el medio está esta invisibilización de lo que llamamos su trabajo común o socializado, ¿no? Como partero de otra historia, ¿no? Bueno, ahí yo lo primero que menciono en el capítulo de enajenación es el trabajo, el Estado moderno nace como un Estado de servicio de la burguesía, como un Estado, como denuncia el joven Marx, ¿no? Esta igualdad de todos ante la ley, esta libertad, incluso este descubrimiento de que conviene mucho más que no haya siervos, que sean libres, que no haya dependencia personal, que sean viva la libertad, carajo, ¿no? Ya hace mucho, desde hace muchísimo tiempo, desde Locke por lo menos, ¿no? Del siglo XVII. Conviene mucho más que las personas sean libres e iguales ante la ley. Y entonces eso permite la dictadura del capital que reine por sí misma, porque justamente, como dice Marx, el joven Marx, la sociedad civil, esta comunidad de iguales que él compara con la religión, ¿no? El escrito de Juventud sobre la cuestión judía es brillante en ese sentido. Él dice, no solamente el Estado no se libera de la religión, sino que, mejor dicho, no solamente el ser humano no se libera de la religión si el Estado se libera de la religión, el Estado mismo es una suerte de religión. Esta comunidad de iguales, de este cielo donde somos todos iguales ante la ley, en definitiva deja intacto todas las injusticias, todos los juegos de poder que atraviesan la sociedad civil. Entonces el Estado nace como eso. Y ahí hay algo que yo, un poco tomando a Marx siempre para pensar a Marx, no sé si alguien más lo utiliza esto, yo le llamo al Estado un medio de producción de orden social. El Estado para mí es eso, es un medio de producción de orden social que nace al servicio de la burguesía, el Estado moderno, ¿no? Estoy hablando. Sí. Pero que en definitiva, en el mismo afán de la reapropiación de los medios de producción por la sociedad, puede jugar un papel importante el Estado, bueno, que es lo que plantea Marx para la fase socialista, ¿no? Como un instrumento de reapropiación también de medios de producción y de intervención en la sociedad, esta vez sí, haciendo motivado por intereses universales en serio, no abstractamente igualitarios, sino buscando la distribución de la riqueza, buscando la justicia social, ¿no? Acá ya suena un poco peronista, pero la idea es que el Estado sí que puede cumplir una función contraria a aquella para la cual nació, por la cual fue concebido en la modernidad, ¿no? Por la cual el mismo Rousseau denunciaba que es un invento, una gran trampa de los ricos de los propietarios, ¿no? Bueno, el Estado puede cumplir una función diferente. El problema es ahí el control permanente de la calle, desde abajo, democrático, la forma de que ese Estado no se burocratice. El gran problema, ¿no? de los movimientos de izquierda es qué hacer con esa herramienta, con los partidos políticos y el Estado una vez que se logre el poder, para que no haya ese abismo, ¿no? esa separación, esa burocratización, y que haya siempre, esté revitalizado por la calle, por
por lo asambleario, por la vitalidad de la sociedad en la calle, ¿no? Y bueno, ese es el desafío para ver qué hacemos con el Estado como proyecto socialista, ¿no? Porque uno puede tender a pensar en la clase trabajadora, en el proletariado como potencia en sí mismo, ¿no? Pero sabemos muy bien que sin esa herramienta es muy difícil que se pueda lograr un cambio efectivo, ¿no? En la sociedad, sin contar con algún tipo de acceso al poder del Estado. Bueno, ese es por lo menos mi pensamiento, ¿no? Bueno, ahí, Miguel, vos decías, referido a lo que es el capítulo 3, el llamado expropiación, cómo hay dentro del capitalismo, en particular, un mecanismo, ¿no?, de expropiar parte del trabajo de una clase por parte de otra. Te metes en un tema escabroso, ¿no? Para hablar de dónde surge la ganancia. Y también haces una crítica que me parece muy acertada, a otro sentido común, que creo que no es nuevo, pero que en esta época de tan bajos salarios, tan malas condiciones de trabajo, es una palabra que se escucha mucho, ¿no?, en distintos ámbitos, en las manifestaciones, un salario o sobre todo dar un trabajo digno. Bueno, me parece que en ese vínculo entre el expropiado, el explotado, puede considerar la posibilidad de tener dignidad. Me parece que ahí hay un punto que está bueno como lo tomás. Uh-huh. Bueno, desde el punto de vista de Marx, desde su juventud hasta que muere, el trabajo asalariado no es digno. El trabajo asalariado no es digno. El trabajador asalariado es digno cuando se rebela, en todo caso, cuando se asocia con sus compañeros y se pone a luchar contra el capitalismo, ¿no? Porque está el viejo lema, ¿no?, el viejo refrán conservador: el trabajo dignifica, ¿no? El trabajo dignifica. Bueno, no todo trabajo dignifica. Yo soy un privilegiado, por ejemplo, yo soy un profesor de filosofía de la facultad, una universidad pública, una universidad que no está creada para la ganancia, digamos, para el lucro. No, no cualquier trabajo dignifica, ¿eh? Un trabajo donde yo, desde el momento que piso el lugar de trabajo, recibo órdenes, me veo sometido a la necesidad de ejercer funciones y desarrollar actividades que yo no elijo, que yo incluso a veces no entiendo, y que no se detienen cuando yo quiero que se detengan, ni puedo orientarlas mínimamente, sino que tengo que esperar a que me digan que ya está, que me voy. O sea, yo quiero irme de ese trabajo. Ese trabajo no me dignifica, no me veo realizado. Marx habla de realización. A lo sumo yo puedo objetivarme en lo que produzco, por ejemplo, un par de zapatos, lo que sea, para poner un ejemplo bien clásico, pero esa objetivación de mi trabajo no es una realización mía. Esos zapatos vuelan, se los arrebata el propietario, y los hice siguiendo unos mandatos que no son mi creatividad, mi libre creatividad. Entonces, nada, está clarísimo que no cualquier trabajo dignifica. Y entonces está muy bien. Y hay otra idea que lo leían recientemente en este artículo tan bueno de Emilio Albamonte y Matías Aiello, que habla sobre la cooperación, la cooperación como potencia de la clase trabajadora. Esta idea también de sentido común. Este es un escrito mi escrito, se llama El Manifiesto, es un escrito de batalla del sentido común, ¿no? Está pensado para batallar el sentido común, no es un escrito académico. Jamás pensé en publicarlo en ninguna revista, ni incluso como libro, para nada, ¿no? Esta idea de que los capitalistas crean puestos de trabajo, crean riqueza, ¿no? Ese es otro gran elefante del sentido común, ¿no? Que hay que deconstruir, y darnos cuenta de que quiénes son los que verdaderamente trabajan y crean la riqueza, ¿no? Evidentemente no los que invierten, ¿no?, sino los que trabajan y aquellos a los cuales se les expropia la cooperación y el trabajo, que son los trabajadores, ¿no? El trabajo crea la riqueza, y los capitalistas, por lo que sabemos, se ocupan más bien su trabajo consiste en vigilar que los otros trabajen mucho y trabajen bien, ¿no? Entonces,
nada, ese es otro mito del sentido común que tratamos de desmontar ahí en ese manifiesto. En este sentido también de lo que es la expropiación y ligado a lo que mencionabas del escrito de una publicación reciente del Instituto de Tratamiento Socialista de Emilia Romonti y Matías Mayelo en relación a otra expropiación que tiene que ver con la producción intelectual y sobre todo lo que Marx llamaba ese general intellect, ese conocimiento colectivo, específico, creado por el hombre, pero cuando hay un descubrimiento, supongamos ahora la inteligencia artificial, ese descubrimiento queda patentado, queda en manos de una empresa determinada, que ese es su negocio, aunque de alguna u otra manera el que pueda acceder se beneficia, pero es una producción común, pero enajenada, porque queda en manos de alguien que lo transforma en una mercancía, en un producto. Bueno, ese ahí también hay un aspecto, ¿no? De cómo te van sacando lo que se crea en común. Sí, se convierte en capital fijo, dice Marx, Claro. también apropiado por la propiedad privada. Justamente leí hace poquito un libro de este surcoreano, radicado en Alemania, Byung-Chul Han, él habla de infocracia, de capitalismo de la información, y en un momento llega a decir, y me parece muy bueno el planteo en general, no es un autor marxista, pero interesante, pero en un momento, por estas tentaciones en las que caen algunos autores posmodernos o que tienen esas tentaciones posmodernas, llega a decir, ya no importa la propiedad de los medios de producción, importa el control de la información. Y bueno, ¿y qué es el control de la información? Es también propiedad de medios de producción. ¿Qué es? ¿Cómo se llama el amigo de Milei norteamericano? Elon Musk. Elon Musk. ¿Qué son? Son propietarios, dueños de empresas, ¿no? O sea, seguimos bajo... No se superan estos esquemas tan fácilmente. Seguimos bajo la égida de la propiedad privada, de los medios de producción. Y hoy la información sí que es una clave, pero también cae bajo la misma lógica de la dominación. ¿Quién controla los motores de búsqueda? ¿Quién controla la inteligencia artificial? ¿Quién controla lo que es visible y lo que no es visible en Internet? Unas pocas empresas, unos pocos poderosos, ¿no? Entonces ahí también está la lucha de lograr esa democratización del General Intellect, que realmente ha sido creado por un montón de científicos. Pensemos en lo que es el software libre, que es una cosa hermosa y que contribuye un montón de gente. Bueno, en muchos casos hay cosas que no son libres todavía y que quedan apropiadas y manipuladas convenientemente por, los Bill Gates de la vida, los Elon Musk y demás, ¿no? Y eso hace que realmente lo que es fruto de una historia de pensadores y de científicos y de técnicos de distinta monta, digamos, termina siendo acaparado por unos pocos, como pasó en primer lugar con la Tierra y después con todas las grandes producciones del trabajo humano. Bueno, así es, Miguel. Lo que vamos ya al último capítulo, la reapropiación, ¿no? Sí. Ahí un poco vos volvés a la pregunta del millón, ¿no? Bueno, visto todo esto, ¿qué hacemos? Sí. ¿No? O la pregunta del qué hacer. Hablar de una reapropiación de todo lo que antes haya sido enajenado, expropiado. También hablas de la importancia de que este trabajo común logre mostrarse directamente como tal, como lo que es. Bueno, y por último, en función de lo que estábamos charlando recién, en la revalorización que venimos haciendo con estas elaboraciones en ideas de izquierda, en las ediciones IPS, respecto al valor que tiene el trabajo colectivo, común, y esa combinación con el avance tecnológico para pensar, por ejemplo, por qué no se puede reducir la jornada laboral hoy por hoy, al menos en los estudios que se han hecho en grandes empresas, para 6 horas, 5 días, generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, entonces, yendo a esto, ¿qué importancia le darías a estos avances del trabajo común, de la tecnología, en esta transición que vos planteás de
de lo que sería la reapropiación, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin socialización de los medios de producción, la tecnología solo sirve para dejar gente en la calle, para generar desocupados y para seguir la acumulación de riqueza en pocas manos. O sea que la tecnología por sí sola no nos garantiza nada, pero va siendo posible, va siendo potencialmente viable cambios sociales importantes. Bueno, el propio Marx, al final del capítulo 1 del libro 1 del Capital, dice, bueno, todo esto que vengo describiendo como el fetichismo de la mercancía, y que yo estoy mostrando por qué se produce, dice él, ¿no? ¿Por qué se produce este efecto de valor de las cosas? ¿Por qué las cosas parecen valer por sí mismas, valerse por sí mismas? Bueno, queda intacto después de que yo escribí esto. Acá no se trata de una crítica, esto ya lo decía en su juventud también, no se trata de pura crítica teórica. Si no transformamos cómo se manifiesta la producción, cómo nos encontramos con las cosas, cómo producimos, y concretamente este hecho de que la producción no se da de manera inmediatamente social, sino fragmentados en cubículos privados, la apariencia de las cosas como valiosas por sí mismas y de las personas como valiosas por sí mismas va a seguir estando, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos? O sea, lo interesante es lograr avanzar, tender, digo yo, porque tampoco está claro cómo hacemos, ¿no? Estamos a un siglo de la muerte de Lenin y su quehacer sigue, las preguntas sigue vigente, como bien decías vos. Pero la idea es, entendiendo esta mediación, o sea, cómo detrás de toda esta apariencia, toda esta inmediatez de individuos aislados, de individuos valiosos por sí mismos, de cosas valiosas por sí mismas, hay toda una sociedad trabajando, cooperando, ¿no? Cooperando de manera ciega, porque no puede cooperar de manera directa todavía, hasta que tenga medios de producción social o mientras no tenga medios de producción social. Bueno, ir avanzando de alguna manera hacia eso, criticando el individualismo, criticando esta inmediatez como falsa, como incompleta. Y bueno, ¿cómo se hace? Bueno, no sé, yo, por ejemplo, pienso yo no creo en la posibilidad de una pureza revolucionaria socialista a corto plazo. Creo, por ejemplo, que la idea de un Estado primer accionista de una empresa mixta es interesante. Yo no la descartaría como un pecado desde el punto de vista de un marxismo ortodoxo, digamos, no lo descartaría. Me parece que se puede avanzar hacia un cierto control estatal socialista de los medios de producción, de la producción, e ir logrando cada vez más que sea una realidad la producción social, inmediatamente social, directamente social, que es lo que... Ahí está, me parece, la clave de la filosofía de Marx desde siempre, ¿no? Volver a ser una especie de productores sociales de manera directamente social, que nos podamos reconocer cotidianamente como tales, vernos cotidianamente como tales, trabajar realmente juntos, entre todos, y para ir a lo que vos decías y ya es ir cerrando, en función de las necesidades de todos, planificando en función de las necesidades de todos, trabajando todos menos, haciendo rendir los recursos, no castigando inútilmente la naturaleza, los equilibrios naturales, los ciclos naturales, volviendo realmente racional la producción en el mejor de los sentidos, ¿no? No en el sentido de la racionalidad instrumental o en la racionalidad que nos oprime, sino una racionalidad que permita evitar el derroche, permita evitar la acumulación desmedida, permita evitar el trabajo extra, que todos seamos un poco más libres de verdad, esa libertad que realmente cuenta, que es la libertad que hace posible la sociedad, ¿no? No esa libertad abstracta que en definitiva es la de los propietarios. Claro, esto último que decís, que es la idea de ese reino de la libertad. Exacto, del que habla Marx en el tercer tomo del Capital. Sí. Claro, que no puede conquistarse si no es sobre una base común, donde se pueda reapropiar la mayoría de su propia producción, terminar con necesidades elementales que hoy creo que por el avance tecnológico y un país incluso con los problemas que tiene Argentina podría alimentar tranquilamente a toda su población. Entonces, pensar una libertad en tanto y cuanto esté garantizado
el fin del hambre, el fin de la explotación, y el fin también, bueno, es cierta, como vos decís, me parece que no el fin justifica los medios respecto al trato con la naturaleza, ¿no? Exacto. Al menos no debería ir en ese sentido. Miguel, ¿algo más que quiere agregar? No, agradecerte mucho. Creo que fue muy generoso el espacio. Muchísimas gracias por la invitación. No, a vos por venir y bueno, seguiremos en estas conversaciones porque ¿Cómo no? hay demasiado, ¿no? Para seguir Mucho. peleando, como vos decías, nuestros sentidos Ujú. comunes. Exacto. La batalla cultural. Gracias.